Viajeros, en nuestro recorrido de hoy descubrimos Cadalso de los Vidrios, situado en las cercanías de la Sierra de Gredos de la Comunidad de Madrid. Cadalso significa lugar en lo alto y de los vidrios hace referencia a la industria de vidrios que estuvo activa desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Fue muy apreciada en España y en toda Europa. Por ejemplo, parte de la cristalería de la Real Botica del Monasterio del Escorial fue fabricada en Cadalso de los Vidrios. Hoy visitamos Cadalso de los Vidrios, así que acompañadme. A veces le mueve de nuevo mi brazo. Esta localidad limita con Ávila y Toledo. Debido a su situación geográfica, hizo de Cadalso un lugar estratégico. A lo largo de su historia tuvo asentamientos celtíberos, árabes y romanos. Aquí en la bodega Cristo el Humilladero nos dan de probar vino y aquí me han dado un vasito. Este es vino dulce, a ver cómo está. Cadalso tiene un patrimonio histórico-cultural de gran valor. Muestra de ello es su Palacio de Villena. El Palacio de Marqués de Villena data del siglo XV y es de estilo renacentista. No está abierto al público. Parece ser que en sus dependencias se alojó Isabel la Católica, tras la jura de los toros de Guisando, lugar cercano donde se puso fin a la Guerra Civil. Aquí también nació en 1777 Luis María de Borbón, más tarde arzobispo de Toledo. Junto al edificio colindan sus jardines, que fueron levantados en el siglo XVI. Junto al palacio han recibido la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Jardín Histórico. Los jardines se articulan alrededor de un gran estanque de piedra, rodeado por una galería por donde se puede caminar, lo que en su día fue el estanque del palacio. Los jardines albergan elementos decorativos como columnas y doseles de granito. Hoy día es un parque municipal. Hay restos romanos y visigodos que han sido encontrados aquí, en Cadalso. Frente a los jardines y el palacio, siguiendo un camino empedrado, se encuentran los restos de una mezquita y una necrópolis. Todo ello conocido como Yacimiento La Mezquita. No hay mucha información sobre ello. Se cree que la primitiva mezquita fue construida entre los años 950 y 1012, que fue convertida en iglesia cristiana tras la conquista de Cadalso por parte de las tropas del rey Alfonso VI. Fue un lugar de enterramientos y finalmente se abandonó su uso en 1850. Según noticias aparecidas en prensa en los años 80, los restos que quedaban más o menos en pie fueron derribados accidentalmente por un vecino de la localidad cuando trataba de limpiar su parcela particular. Cerca del yacimiento podemos ver también parcelas particulares. Aquí tenemos la Fuente de los Álamos, frente al palacio, situada en la plaza del mismo nombre. De origen árabe, es un antiguo manantial hecho en la roca, formando un pozo que está cubierto con un tipo de caseta realizada en piedra, abierta en la parte frontal con un arco de medio punto. Hoy día es agua estancada.
Nos encontramos con la bodega de Cristo del Humilladero, desde 1956. Un lugar a visitar, con una colección de vinos artesanales, los mejores de la zona oeste baja de la Sierra de Gredos, elaborados en tinajas de barro de más de medio siglo de historia, que han sido reconocidos con diversos galardones y premios. También tienen tienda online para hacer tu pedido. Catas de vino con las mejores variedades y con tapas incluidas. Si quieres la tuya, primero tendrás que reservarla vía online. También hay visitas guiadas a los viñedos y a la bodega, con todas sus estancias. Aquí en la bodega Cristo del Humilladero nos dan de probar vino y aquí me han dado un vasito. Este es vino dulce, a ver cómo está. Está bastante rico. Tiene una capacidad de almacenamiento de casi 1 millón de litros. Botellas de vino, mirad, me he comprado esta que vale 3 euros, una es de vino seco y la otra de vino dulce, así que me las llevo. Entre las casas se conservan los restos de la antigua muralla, adornada con santos. Este edificio fue una antigua posada rural. Por aquí pasaba Santa Teresa de Jesús desde Ávila camino a Toledo. Llegó en mula a Cadalso, donde se alojó. La casa que Santa Teresa de Jesús encontró en sus viajes hoy es un hostal. Ensaladilla de pimientos del piquillo, mira qué pinta tiene. A mí el pimiento de piquillo es algo que me encanta. Y bueno, si os fijáis por encima está adornado con anchoas, así que lo vamos a probar. Me fijo que aquí, además de los pimientos, lleva cebolla, no sé si ajo también. Vamos a ver, que os lo digo, Lleva cebolla acompañando al pimiento y ahora voy a probar la anchoa. Aquí la tenemos. Pues hace una buena combinación, porque así la anchoa no está tan salada, ideal. Y aquí tengo mi segundo plato, que me he pedido chuletas. Pero bueno, estos son chuletillas porque me han traído las más pequeñas que tenían, desde luego. O sea, mirad, el plato es grandísimo. Y yo pensé que iba a ser contundente y no, es que mirad, las chuletas las han colocado así muy bien, esparciéndolas en el plato, y las patatas igual, para que parezca mucho, pero no lo es todo producto de tu imaginación. Así que nada, yo que vengo con un poco de hambre, pues no sé, vamos a probarla, a ver si están buenas. Vamos ya con la primera chuletilla. A ver, no está mal, ya casi me la he comido. Está buena, no está salada. Son chuletas de lechal, parece ser que las más pequeñas, pero desde luego que mandan las más pequeñas, mirad, Y de postre, que tenemos torrijas. Vamos a probar qué tal están estas torrijas, Que sepáis que es la primera vez que yo me pido torrijas en público, porque solamente como las de mi madre. Mirad. Aquí, bueno, esponjoso, a simple vista. Vamos a ver. Están muy ricas. Ahí con el toque de canela. Mirad, está esponjosa.
El arco de la ermita de Santa Ana fue levantado antes de que llegaran los árabes. Ellos la utilizaron como mezquita. Después pasó a ser cristiana de nuevo tras la Reconquista. En el siglo XV se llevaron a cabo algunas obras para adaptarla. Fue destruida por las guerras entre árabes y cristianos, conservándose solo su portada. Actualmente este lugar es una casa particular. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de estilo gótico renacentista está catalogada como bien de interés cultural. Se comenzó a construir en el año 1498, durante el reinado de Isabel la Católica. Una parte está edificada con piedra de la vieja muralla árabe, a consecuencia de la política de desmantelamiento de fortaleza de los reyes católicos. Es un templo de grandes dimensiones, con 4 capillas laterales, sacristía y pila bautismal. Estaba cerrada y no pude acceder a ella. Dentro se encuentra la imagen del Santísimo Cristo del Humilladero, patrón del pueblo. Este es el monumento al cantero, realizado recientemente durante la primera década del siglo XXI. Es el homenaje a una de las actividades económicas más importantes del municipio, junto a la fabricación del vidrio, la cantería. Los hornos de vidrio fueron cerrados, pero hoy día la cantería sigue dando empleo a los caldaseños. Actualmente hay 3 zonas de canteras alrededor de la localidad, desde las que se extrae el granito y se traslada en bruto al lugar en el que vaya a ser trabajado. Ya me estoy despidiendo, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!